En esta mañana quiero compartir una palabra que estoy seguro el Padre puso en mi corazón, y quiero entrar ahora sí que a la tendencia. Y el día de hoy quiero hablarles de mi mensaje que le he titulado y le he puesto "Y si sí". Diga conmigo: ¿y si sí? ¿Cuántos creen? ¿Y si sí? Diga conmigo: ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Cuántos creen que México va a llegar a la final? ¿Algún incrédulo? ¿Alguien no lo? ¿Quién no lo cree? ¿Tú? ¿Y si sí? ¿Y si sí, va? ¿Y si sí? Pero bueno, hoy seré un poquito más bíblico, entraré a la palabra y quiero mostrarles cómo una frase tan sencilla puede decir mucho. Mucho de lo que nosotros como personas somos y creemos. Y para ello quiero que vayamos a la Biblia. Quiero que leamos Efesios capítulo 3 versículo 20 y 21. Todos los que nos visitan sean bienvenidos. Los que por primera vez están en casa, Dios les bendiga. Casa del Rey, un lugar para comenzar de nuevo. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y estamos seguros que Dios tiene un plan para tu vida. Dice la Biblia, Efesios capítulo 3 20 y 21: y ahora que toda la gloria sea para Dios. Mire lo que dice: quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Diga conmigo: mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su ¿qué? Su gran poder. Es decir, Dios puede hacer mucho más de lo que tú y yo podemos pedir, de lo que tú y yo podemos imaginar, ¿ok? Por medio de su gran poder, que dice que actúa en nosotros. Versículo 21: gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Y termina diciendo amén. Diga conmigo: amén. Muy bien. Pero el versículo 20 dice: quien puede lograr mucho más de lo que podemos soñar, pedir, imaginar, creer. Mucho más. Y termina con un amén. Diga conmigo: amén. Ahora pregúntale al que está a su lado: ¿y si sí? Mire, por allá una trajo su playera. Ponte de pie, Fer. Sí, ¿verdad? La alcancé a ver. Una así me hubiera yo conseguido para el día de hoy. ¿Y si sí? ¿Y si sí? Mire que es mucho más que una frase que surgió, que ha surgido en estos días. La verdad es que nació en medio de todo esto llamado fútbol. Y dice la Biblia que todo bajo el sol tiene su tiempo. Dice tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de disfrutar. Y yo le pondría tiempo de ver el fútbol, tiempo de venir a la iglesia y alabar y adorar al Rey, ¿ok? Y esta frase surgió en esta temporada, pero enseña un principio poderoso. Y si sí, habla de alguien, habla de un corazón que no cree, habla de un corazón que tiene dudas, habla de un corazón que no está seguro de que algo puede o va a pasar. Pero esta frase nos lleva a dejar de vivir, escuche bien, condenados por el pasado, a dejar de vivir pensando en las probabilidades, y nos lleva a vivir sin importar lo que los demás piensen u opinen de nosotros. Y resulta que en voy a hablar un poquito de fútbol. En este mundial hubieron muchas selecciones, ya ni me acuerdo cuántas. Álvaro, ¿cuántas? Ayúdame. 48, es que Álvaro se sabe todo del soccer. 48 selecciones. Y hubo una selección que nunca había ido al mundial, Cabo Verde, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que existe un país llamado Cabo Verde? No, ¿verdad? Sí, una, ok. Bueno, pues la mayoría creo que no. Pero resulta que esa selección entró al mundial, y ayer o antier le hizo un partidazo a Argentina, que estuvo así de ganarle, pero así. Yo mire que amamos mucho la nación de Argentina, pero yo estaba diciendo:
que gane Cabo Verde. Y estoy seguro que ellos en su corazón, en su actitud, en su mente, entraron a ese partido. ¿Sabe cómo? Pensando en que lo podían lograr. Ellos no entraron pensando en las probabilidades, porque las probabilidades eran Argentina 100, Cabo Verde 0. Es más, las apuestas eran a que Argentina goleaba. ¿Y qué creen? No sucedió hasta el tiempo extra. ¿Por qué? Porque hubo alguien que decidió hubo alguien que dijo: tengo la oportunidad de cambiar mi historia. Por eso esta frase, y sí, nos debe de llevar a cambiar nuestra mente. Dile al que está a tu lado: tienes que cambiar, tienes que renovar el espíritu de tu mente. Nos tiene que llevar a creer otra vez. Nos tiene que llevar a soñar de nuevo. Nos tiene que llevar a abrir nuestro corazón a la posibilidad, escuche bien, de que Dios pueda hacer en nuestra vida aquello que parecía imposible. De que Dios va a hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, aquello que no parece probable. Él lo puede hacer. Pero hay un momento en el que nuestra mente nos dice: no puede ocurrir, no es probable. La historia, la experiencia me dice que no. Pero hoy vengo a preguntarte: ¿y si sí? ¿Y si sí? Es que no se trata de lo que nosotros pensemos, no se trata de la probabilidad, se trata de lo que nosotros estemos decididos a creer. Se trata de la renovación de nuestra mente, se trata de la actitud con la que enfrentamos la vida. Por eso hay una diferencia entre el fracasado y el exitoso. Pregúntale al exitoso: ¿cuántas veces ha fracasado? Muchas. Pero de cada una de ellas se levanta y vuelve a decir: sí, lo voy a lograr. No lo logré la primera vez, pero ¿y si en la segunda vez lo logro? No lo logré la segunda vez, fracasé, pero ¿y si en la tercera vez lo logro? Y llega el momento en el que lo logra. En cambio, el que fracasó una vez dice: no, la probabilidad es 100%. Ya fracasé una vez y la siguiente, la probabilidad me dice 100%, entonces no lo voy a lograr y mejor no lo intento. Estamos hablando de la renovación de nuestra mente. Diga conmigo: la mente se envejece. ¿La mente se qué? Y no puede envejecer nuestra mente. Ayer ya había escrito todo esto y veía yo una entrevista en la noche. Y no era una encuesta. Una chica de Televisa estaban encuestando y estaba preguntando: ¿cree que México llega a las semifinales, a la final? Y la mayoría optimistas, pero hubo uno que dijo no, porque, y dijo lo siguiente, y me llamó la atención y ahora lo estoy recordando. Me recuerdo la edad. Tengo 62 años y he visto muchísimos mundiales. Y la historia de México siempre es la misma. La historia de la selección mexicana siempre es la misma. No avanza más, no sigue más. Entonces, si ya pasó en 62 años que llevo, ya lo vi en 62 años, ¿qué cree? No va a pasar nuevamente. No, pero sí lo puede lograr. Esto es diferente. Y el señor ese de 62 años dijo: no, yo lo he visto y no va a pasar. ¿Qué ocurre? La mente se ha envejecido. La mente ha dejado de creer. El espíritu de la mente, como dice la palabra, ha dejado de creer. Y no estoy hablando ahora de fútbol. Estoy hablando de que nosotros no podemos envejecer. Nosotros no podemos envejecer en la fe. Necesitamos rejuvenecernos cada día y creer que Dios va a hacer y puede hacer aún más de lo que nosotros le pidamos, aún más de lo que nosotros creamos por medio de su poder, como dice la palabra. Pero tenemos que creer. Dile al que está a tu lado: sueña y crea. Sueña y cree, perdón. Sueña y qué? Sueña y cree. Y es que muchas veces solo cargamos con derrotas externas. Sí, la vida nos golpea muchas veces y estamos desanimados y vivimos en fracaso, en enfermedad, en tantos golpes de la vida. Pero esos golpes externos
también nos llevan a tener golpes internos. También nos llevan a que internamente estemos debilitados, que internamente estemos endurecidos. Sí, endurecidos. Y esto nos impide soñar y creer. Es más, pensamos mal de nosotros mismos. Dudamos de lo que somos capaces de hacer. Si tú sabrás que estás envejecido en tu mente cuando dudas de lo que puedes hacer. Porque hay gente que duda de lo que es. Hay gente que sabe que lo puede hacer, pero duda que lo puede hacer. No sé si me expliqué. Es decir, sé que lo puedo hacer, pero cuando alguien te impulsa, te motiva a hacerlo, te entra la duda. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque internamente has sido golpeado. La experiencia de vida te ha golpeado y tu corazón y tu mente se ha endurecido. Y como dije hace un momento, eso nos lleva a creerle más al fracaso, a creerle más a la probabilidad que creerle a Dios. Hoy vengo a decirte que Dios no es un Dios de probabilidad. Hoy vengo a decirte que Dios no es un Dios de estadística. Dios es el Dios de los que le creen, es el Dios de la fe, es el Dios de todo poder. Por eso nuestra mente tiene que ser renovada y no podemos guiarnos por lo que ya pasó, sino por lo que Dios ya dijo que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere despertar nuestra fe. Dios quiere levantar nuestra mirada y recordarnos, escucha bien, que nuestro pasado no tiene la última palabra. Dile al que está a tu lado: tu pasado no tiene la última palabra. Vamos, voltéate y dile: tu pasado no tiene la última palabra. Es que quizá el pasado te está diciendo: no eres un hombre de bien. Quizá el pasado te está diciendo: no eres un hombre de éxito. Quizá el pasado te está diciendo: hay cosas que tú no vas a lograr. No eres un buen padre, no eres un buen hijo, no eres una buena esposa. El pasado quizá te está diciendo eso, pero hoy Dios te dice: todo eso puede cambiar. No se trata de lo que has sido, sino de lo que Él quiere que tú seas. Y si sí eres quien Dios dice que eres, pero tú no te lo crees. Y si sí tú eres un ungido, y si sí eres un profeta, y si eres un siervo grande de Dios, un gran siervo de Dios, y si eres un gran hijo, y si eres un gran profesionista, y si sí, pero no te la estás creyendo, y si sí, Dios cumple la promesa que te dijo hace muchos años, pero tú ya la dejaste de creer, y si ocurre el milagro, y si Dios esta vez cambia la historia de tu casa y de tu familia, y si sí, acuérdate, Él es poderoso para cumplir, para hacer cualquier cosa, más de lo que nosotros le pedimos, más de lo que nosotros imaginamos. Pero el problema es que nosotros hemos dejado de creer. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que después de haber recibido una promesa de Dios, después de haber experimentado el poder de Dios, ¿sabes qué ocurrió? Comenzaron a dudar nuevamente. Sí, el miedo, las circunstancias, la voz interna de la incredulidad nublan la fe por un momento y te llevan a ese punto en el que vuelves a dudar. En la Biblia, por ejemplo, me encuentro a esos discípulos a los que Jesús los llamó, a los discípulos a los que Jesús les dijo: síganme, déjenlo todo y síganme, y los haré pescadores de hombres. Dice la Biblia que dejaron sus redes, dejando la barca, dejaron todo. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo siguieron. Pero al menos uno de ellos, llamado Pedro, dice la Biblia que cuando Jesús murió, Pedro dudó. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Volvió al lugar de donde Dios le llamó. Volvió a las redes, volvió a tomar sus redes, volvió a pescar peces. ¿Por qué? Porque él se sintió inseguro, porque él dudó.
Porque él dijo, bueno, Jesús ya no está. ¿Y si no cumple? ¿Y si no se cumple lo que me prometió? ¿Y si no? ¿Y si no se cumple? ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a las redes. Cuando Jesús resucita, lo va a buscar. Lo va a buscar y le recuerda que tiene una promesa. Y le recuerda que tiene un llamado. Porque así es el ser humano. A veces dudamos de lo que Dios ya nos entregó. No de lo que nos va a entregar, no de lo que te va a entregar. Dudamos de lo que ya nos entregó. Porque tienes que saber que hay una eternidad en Dios. Diga conmigo, eternidad en Dios. Y hay cosas que están puestas en nosotros que Él ya nos entregó desde la eternidad. Las tenemos. Sí, las tenemos. Están en nosotros. Hay promesas que están en la eternidad, en la eternidad en nosotros. El problema es que no las creemos. Ya nos la entregó. Pero hay un momento en el que todo cambia. Diga conmigo, todo puede cambiar. Sí, todo cambia cuando decidimos volver a creer. Todo cambia cuando decidimos volver a creer en la palabra de Dios. Todo cambia cuando decidimos dar un paso de fe. Por eso hoy quiero decirte, Dios siempre responde a un corazón que vuelve a creer. ¿A un corazón que vuelve a qué? A creer. Dios siempre responde a un corazón que vuelve a creer. Y lo primero que quiero decirte en esta mañana, ¿y si Dios te escogió para ser salvo? ¿Y si Dios te escogió para ser salvo? Yo no conozco tu condición actual, pero quiero que sepas que si estás en este lugar, Dios te escogió para que seas salvo, para que tengas vida eterna. Quiero que sepas que Él quiere que seas su hijo. Y mira lo que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3, 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Diga conmigo, nuestro Salvador. Versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? ¿Cuántos hombres? Todos. Si tú estás en este lugar, tienes que saber que Dios quiere que tú seas salvo. Quiere que tengas vida eterna. Quiere que seas su hijo, quiere que seas su hija. Quiere que te reconcilies con Él si hoy estás enemistado con Él. Quiere que vuelvas a sus brazos si hoy no estás en sus brazos. Quiere que vuelvas a sus caminos si hoy no estás en sus caminos. Eso es lo que quiere. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y mira lo que dice: y vengan a qué? Al conocimiento de la qué. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios quiere que tú seas salvo, pero muchas veces dudamos. Hoy quiero recordarte que seas quien seas y estés pasando el momento de tu vida que estés pasando, quiero recordarte que la gracia de Dios es para todos. Quiero recordarte que a Dios no le importa si pecaste o si estás pecando el día de hoy. Quiero recordarte que a Dios no le importa si en el pasado cometiste muchos errores o los estás cometiendo al día de hoy. Quiero recordarte, quiero darte una noticia. Dios es gracia, Jesús es gracia, y esa gracia se derrama y es derramada para todos y cada uno de nosotros. Y no le estoy hablando únicamente al que no conoce a Jesús. Le estoy hablando a los hijos de Dios que muchas veces nos sentimos indignos, inmerecedores de su gracia. Tienes que saber que la gracia es para todo aquel que le ha fallado a Dios. Para todo aquel que le ha fallado a Dios. Gracia es perdón. Diga conmigo, Dios de gracia. Cuando dices eso, tú estás diciendo Dios de perdón, Dios de nuevas oportunidades, Dios de redención, Dios que levanta al caído, Dios que le da una nueva oportunidad al que no se la merece. ¿Sabes por qué digo esto? Porque el pecado
entra a la mente. Sí, el pecado domina la mente. Y sabes algo, decía hace un rato que la mente se envejece y no puede soñar. Pero la mente también se cauteriza con el pecado. Y hay un punto en el que la persona que pecó o que está viviendo en pecado piensa que no hay oportunidad para su vida. Sí, hay gente que dice: soy o he sido demasiado malo. A mi gente me ha dicho: pastor, si usted supiera todo lo que yo hice en mi vida pasada. Sí, y hay personas que han cometido pecados como todos nosotros. Hay pecados que son muy escandalosos. Hay gente que por esos pecados se siente tan mal y dice: no, yo no creo que Dios tenga perdón de mí. Es que no he matado a uno, he matado a muchos. ¿Y sabes qué ocasiona eso en la mente? Ocasiona que la mente se endurezca y empieza a bloquear la fe. Y la gente dice: no, yo no creo que Dios me pueda perdonar. Hoy vengo a decirte algo. Si en tu vida hoy hay pecado, se llame como se llame el pecado, quizás has dicho: no lo puedo dejar. Quizás has dicho: Dios no me puede perdonar. Quizás has dicho: de este no puedo, o de esta no puedo salir. Pero hoy vengo a hacerte una pregunta. ¿Y si sí? ¿Y qué? Sí, sí. ¿Por qué estás diciendo y por qué estás creyendo que no? ¿Por qué estás pensando que no tienes oportunidad? ¿Por qué estás pensando que no puedes? Yo te vengo a decir, yo te vengo a preguntar, vengo a desafiar tu fe. ¿Y si sí? ¿Y si sí puedes? ¿Y si sí Dios lo hace? ¿Y si sí Dios te levanta? ¿Y si sí Dios te transforma? ¿Y si sí Dios te restaura? ¿Y si sí? El problema no es lo que Dios puede hacer, el problema es que lo que yo estoy creyendo. La Biblia dice en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Mira lo que dice: uno de los criminales colgados junto a él se burló. Sí, porque cuando crucificaron a Jesús lo pusieron en el centro, y a la izquierda y a la derecha le pusieron a dos criminales. Pero mire lo que dijo uno: así que eres el Mesías. Así que eres el Mesías. Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero esta expresión, escuche esto, esta expresión no fue una expresión de fe. Esta expresión fue una expresión sarcástica y de burla. Con que tú eres el Mesías. Ok, pues si dices ser el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros. Es decir, había uno que estaba diciendo: este no se puede salvar. Este no tiene poder para bajarse de esa cruz. Este dice que es el Hijo de Dios, pero no lo es. Pero había otro, no sé si el de la derecha o el de la izquierda, pero había otro que estaba ahí medio moribundo. Estaba ahí colgado. Quizás con trabajo hablaba y dice: ¿y si sí? Dentro de él se dijo: ¿y si sí? Es que uno estaba diciendo: este no es. Y el otro dijo: ¿y si sí es? ¿Y qué? ¿Y si sí es? Este está diciendo que no se puede bajar, que no se puede salvar a sí mismo y que no nos puede salvar a nosotros. Y el otro dijo: ¿y si sí? Es que te conviene creer que hay perdón. Es que te conviene creer que puedes tener vida eterna. Es que te conviene creer que puedes tener una nueva oportunidad. Es que te conviene creer que Dios lo puede hacer. Mire lo que dice versículo 40. Pero el otro criminal, mire, ¿el otro qué? No el otro angelito. El otro criminal protestó y dijo: ni siquiera temes ahora, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. O sea, te estás muriendo. ¿Qué te cuesta decir y si sí?
¿Qué te cuesta creer? Versículo 41. Nosotros, mire sus palabras. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Versículo 42. Mira qué lo llevó. Ese y si sí es. Y luego dijo: Jesús, ese te está diciendo que te salves a ti mismo y que nos salves a nosotros. Pero quiero que sepas que yo sí creo que tú eres. Y por si las dudas te lo voy a decir. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y enseguida Jesús se volteó y le dijo: tú y sí, dudaste para bien. Dudaste de lo que el otro dijo. El otro dijo que no. Tú dudaste eso y creíste. Y por eso te aseguro que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? Paraíso. Yo no sé qué crímenes habían cometido estos hombres, pero hoy vengo a hablarle a todos los criminales. ¿Cuántos criminales hay aquí? Porque criminal no es el que mata a alguien físicamente. Criminal es el que odia a su hermano. Criminal es el que ofende. Criminal es el que peca y le hace daño a Dios. Ese es un criminal, ese es un pecador. Esos hombres eran malos, eran malvados. Quizás robaron, quizás mataron, no sé qué hicieron. Pero hoy vengo a hablarle a todos los criminales. Dígame amén, todos los criminales. Vengo a recordarte en el nombre de Jesús que todos los pecados tienen perdón de Dios. Sí, todos los pecados tienen perdón de Dios. No hay ningún pecado que Dios no te pueda perdonar. Si tú te arrepientes de todo corazón, te llames como te llames, vengo a decirte que ese pecado sí tiene perdón de Dios. Por eso tienes que renovar tu mente, tu espíritu y dejar de dudar. ¿Será que Dios me quiere y me puede perdonar? Sí, Él quiere y Él puede perdonarte el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Todos los pecados tienen su perdón. Este hombre fue salvo y no tuvo la oportunidad de disfrutar la salvación en esta tierra. Qué tremendo. Hizo cuanto quiso en la vida. Y hasta los últimos momentos de su vida lo alcanzó la gracia y la misericordia. Hasta el último momento de su vida, ahora sí que compró su ticket en reventa. Le costó caro porque pagó con muerte de cruz. Fue crucificado al igual que Jesús, pero arrebató su ticket y tuvo vida eterna. Una cosa yo creo, que si ese hombre, ese malhechor que estaba colgado en la cruz, hubiera conocido a Jesús tiempo atrás, estoy seguro que hubiera deseado seguirle. Estoy seguro que hubiera deseado servirle. Estoy seguro que hubiera querido demostrarle su amor por haberle perdonado. ¿Sabes por qué? Porque diga conmigo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Sí, yo estoy seguro que ese hombre, si hubiera conocido a Jesús tiempo atrás, le hubiera servido. Por eso tienes que creer que Dios te quiere perdonar. Tienes que hoy correr al arrepentimiento y decirle al Padre: Padre, perdóname. Hoy acepto tu perdón, hoy acepto tu gracia. Otra cosa que quiero decirte es: ¿y si Dios te ha salvado para que le sirvas? Porque hoy tú estás aquí y quizá sigues dudando que Dios quiere usarte, y quizá sigues dudando que Dios quiere que le sirvas. Y el enemigo y la mente son tremendas. Hace unas semanas enseñé que el enemigo ataca ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde afuera. Pero la mente y el corazón atacan ¿desde dónde? Desde adentro. Es decir, tenemos ataques externos, pero tenemos ataques internos. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces Dios quiere usarnos, pero nuestra mente y el ataque externo nos hacen
dudar. Y nos preguntamos, ¿será que Dios quiere usarme? ¿Será que Dios me dijo que voy a ser un profeta? Dios me dijo que soy un evangelista, pero he cometido muchos errores, pero he cometido muchas fallas. ¿Será que Dios quiere usarme? Te preguntarás. O quizá dices, no, yo creo que Dios no usa a personas como yo. Yo creo que Dios no usa a seres humanos tan imperfectos, tan malvados como yo. Porque estoy seguro que aquí hay gente que quiere servirle a Dios, pero le hemos fallado muchas veces. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Sí. Y a veces nos preguntamos, ¿será que todavía soy útil para lo que quieres hacer? O en el peor de los casos decimos, no, mi tiempo ya pasó, mi promesa ya pasó, la palabra que Dios me dio acerca de servirle ya pasó. Pero hoy vengo a recordarte que Dios usó a Moisés. Diga conmigo, Moisés. Dios lo usó. Y este hombre mató a un egipcio. Este hombre dudó. Y cuando Dios lo llamó al ministerio, se excusó de 1001 formas. Pero sabes una cosa, al final terminó sirviendo a Dios. La semana pasada hablaba de Isaías. En el capítulo 6 dice: ay de mí que soy de labios inmundos, que he visto a Dios, soy hombre muerto. Y a veces pensamos que nuestros pecados nos alejan del servicio. Y sí que nos alejan, pero tienes que saber que hay perdón de Dios. Y tienes que saber que Dios sí te quiere usar. Y tienes que saber de que Dios sí quiere que le sirvas. David, el ser humano a veces, como dije al principio, es tan lógico, es tan racional, es tan probable, usa tanto la probabilidad, que si nosotros preguntamos, ¿será que Dios? Imagínate que tienes aquí a un hombre, a un sicario que ha matado a miles de personas, a cientos de personas, y ha cometido los pecados más feos que pueden existir. Tú le ves la cara de malvado, imagínesela. Y si yo hoy te preguntara, ¿crees que Dios a ese hombre lo puede usar? ¿Y crees que Dios quiere que ese hombre le sirva? Ahorita dices que sí, porque sabes de qué estamos hablando. Pero la verdad es que a veces vemos a nuestro hermano y decimos, ¿sí o no? No lo creo. No creo que Dios no creo que Dios quiera usarlo. No creo que Dios esté interesado en que ese hermanito le sirva. No lo creo. ¿Por qué? Porque miramos el aspecto, porque miramos la apariencia, o le conocemos algo de la vida. Mi esposo, mi esposa. Yo no creo en la palabra que le dieron de que le va a servir a Dios y que va a hacer esto, porque yo conozco la cola que cargaba. Yo no lo creo. Y así somos. Pero nos olvidamos de los Moisés, nos olvidamos de los Isaías, nos olvidamos de los David. Porque David, hombre conforme al corazón de Dios, mintió, asesinó, adulteró, tantas cosas hizo, pero al final terminó siendo hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque volvió al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque caminó en sus caminos. Pero a veces nosotros no creemos que Dios puede utilizar a las personas menos capaces y menos improbables. Y quizá tú te sientas de esa forma y digas, no, yo no creo que Dios quiera y pueda usarme. Escucha esto: a pesar de tu pasado y tu condición actual, Dios quiere usarte. Porque dentro de la iglesia hay gente que está cargando un pasado y que dice, no lo puedo soltar. A pesar de eso, Dios quiere usarte.
Hay gente que en su presente tiene problemas, tiene situaciones, tiene condiciones en las que dicen: no soy perfecto, no soy perfecta. Pero a pesar de eso, quiero decirte que Dios quiere usarte. La Biblia cuenta la historia de un hombre, de un endemoniado. Dice la Biblia que Jesús entró a la tierra de Gadar y había allá un endemoniado. Pero, ¿sabes? La Biblia cuenta y dice, escucha esto, presta la atención a esta historia porque es bien corta. Cuenta la historia, dice la Biblia que este hombre que estaba endemoniado, estaba poseído por una legión de demonios, caminaba desnudo, no tenía hogar. Dice la Biblia que vivía en un cementerio y a las afueras de la ciudad. Además, este hombre lo ataban de manos, lo ataban de pies, y cuando los demonios lo poseían, se convertía en un Hulk y rompía las cadenas, rompía todo y salía corriendo, y la gente lo miraba y le tenía ¿qué? Tenía miedo. Pues es que está endemoniado. Yo que me voy a acercar a él, yo que me voy a acercar capaz que en un momento de eso se le mete el demonio y hasta a mí me toque. No, lejos, lejos, lejos. Pero dice la Biblia que un día llegó Jesús a ese lugar. Un día llegó Jesús a ese lugar, y lo que para la gente parecía imposible, para Dios fue ¿qué? Posible. Nadie imaginaba que ese hombre pudiera cambiar. ¿Te acuerdas lo que leímos al principio? Que Dios puede hacer lo que no imaginamos con su poder. Nadie se imaginaba que ese endemoniado pudiera ser libre. Nadie se imaginaba, escucha bien, que ese hombre endemoniado un día iba a vestir bien. ¿Cómo lo veían? Desnudo, quizá con trapos, quizá apestoso, y nadie se imaginaba que un día ese hombre iba a estar bien. Nadie se imaginaba que ese hombre un día estaría sentadito en su casa platicando y comiendo con su familia. ¿Y qué crees? A ese hombre al que señalaban, al que miraban con miedo, nunca nadie creyó que serviría a Dios. Porque ese hombre terminó sirviendo a Dios. Sí, endemoniado, sucio, vivía en el cementerio. Causaba terror en la sociedad. Pero Dios se acercó, ¿sabes para qué? Para cambiarle la vida, para salvarlo y para usarlo. Diga conmigo: para salvarlo y para usarlo. Hoy tienes que recordar que Dios te salvó porque quiere usarte. Aunque te sientas improbable, aunque te sientas incapaz, vengo a decirte en el nombre de Jesús que Él te quiere usar. Escucha esto: Dios está levantando una generación de improbables. Sí, Dios está levantando a los improbables. Tú, mira, tienes que saber que yo no era probable. Tienes que saber que yo no fui el mejor hombre, pero Dios me escogió. Tienes que saber que para los hombres tú no tienes probabilidad de ser usado por Dios, pero Él no viene por los que son probables, Él viene por los que son improbables. Él no viene por los que se sienten capaces, Él viene por los que se sienten incapaces. Él no viene por los perfectos, Él viene por los imperfectos. Él no viene por los que viven en santidad. Él no viene por los que viven en santidad. Él viene por los que viven en pecado, porque quiere levantarlos, quiere transformarlos y quiere usarlos. Lo que es improbable para los hombres, Dios lo toma, Dios lo convierte, Dios lo transforma y lo vuelve probable. Lo que es un vaso de deshonra para los hombres, la gracia de Dios viene, lo toma y lo usa para un vaso de honra. Quizá tú te sientas un improbable, pero el problema lo tienes aquí y lo tienes aquí. Hoy tienes que cambiar esa mentalidad. Hoy tienes que cambiar tu corazón. Y en vez de decir no, yo no creo que Dios quiera usarme, mejor comienza preguntándote: ¿y si sí? ¿Y si sí? Pastor, es que yo de antes servía a Dios, pero ahora no es mi tiempo. ¿Y si sí es tu tiempo? Pastor, es que de antes yo ganaba almas, pero los problemas que tuve,
el pecado que cometí, la situación en la que me encuentro, ya no, Dios ya no me va a usar de esa forma. Y sí, es que te sientes improbable. Quizá te sientes como ese endemoniado gadareno. No te estoy diciendo que estés endemoniado, aunque puede. Quizá te sientes como ese endemoniado gadareno. Te sientes rechazado, improbable. Es más, yo no sé si él sentía y se imaginaba, estaba perdido. Pero lo sorprendente es que Jesús puso su mirada en él. La historia dice que Jesús mandó a los cerdos a salir a los demonios a salir de ese hombre, y todos esos demonios se fueron a los cerdos, y los cerdos se mataron porque se fueron a un despeñadero. Pero el versículo 35, mire cómo es Dios. Es que por eso no podemos sacar de nuestra vida el y sí. Ese hombre para la sociedad tenía remedio. ¿Cuántos creían que ese hombre podía cambiar? Nadie. Pero tienes que saber que en una ciudad, que en una iglesia, que en una familia, que en un entorno, las cosas cambian cuando alguien comienza a creer. Habían dos malhechores en la cruz. Uno dijo y sí. En esa ciudad solamente uno creyó, que creo que fue Jesús. Por eso tú no puedes dejar de decir y sí. Y si Dios lo hace. La gente, mire lo que dice. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre liberado de los demonios. ¿Cómo lo vieron? Pregunta lógica: ¿cuál debió haber sido la reacción de la gente que miró al hombre liberado? ¿Cuál fue? ¿Cuál debió ser? Wow. ¿Qué cree usted, o qué es lo lógico? ¿Qué se imagina que debieron haberle dicho a Jesús? ¿Qué? Gracias, Jesús. Gracias, porque este hombre le teníamos miedo, pobrecito. Gracias, Jesús. Mire lo que dice: estaba sentado a los pies de Jesús. Dice al principio de la Biblia que caminaba sin ropa. Pero cuando Jesús llegó, cuando Jesús obró, él estaba completamente ¿qué? Dice la Biblia que él estaba perdido. Cuando los demonios lo tomaban, él se perdía, su mente él estaba perdido. Pero cuando Jesús llegó, ¿qué tenía? Su juicio sano. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo de todo esto? Que la gente, en vez de asombrarse, en vez de decir: oh Dios mío, oh Jesús, qué milagro tan grande hiciste, mire lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron qué? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Algo asombroso, a algo sobrenatural, al poder de Dios, ¿le tuvieron qué? ¿Le tuvieron qué? ¿Y qué crees que le dijeron a Jesús? Por favor, Jesús, vete. Por favor, Jesús, salte de nuestra ciudad. Por favor, Jesús, aléjate. No te queremos aquí. Porque tuvieron miedo. Acuérdate lo que te dije al principio, que Dios es capaz de hacer cualquier cosa con su poder. ¿Con su qué? Con el poder de Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Pero la pregunta es: ¿tú estás listo para mirar cualquier cosa? ¿Tú estás listo para recibir cualquier cosa? Porque te tengo una noticia: si en tu corazón estás dudando, te va a pasar como aquellos. El miedo está, y cuando veas que algo ocurre, vas a dudar. Por eso tu corazón tiene que cambiar, y tienes que decir: ¿y si sí? ¿Y si sí Dios lo puede hacer? Mira lo que sigue, mira lo que dice el versículo 38. El hombre que había sido liberado de los demonios, mire lo que le pedía. Le suplicaba que le permitiera ¿qué? Jesús,
por favor, permíteme acompañarte. Pero Jesús lo envió ¿a dónde? Diciéndole, mire lo que dice: no, regresa a tu familia y dile todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Hoy vengo a decirte que Dios está levantando a los improbables. Quizá tú no seas un endemoniado, quizá tú no seas como ese hombre, pero quizá tú te sientes un improbable. Quizá tú dices: seré yo, Señor, ¿será que a mí me quieres usar? Señor, ¿será que yo soy esa boca que quieres usar para predicar? Mira, ese hombre estaba endemoniado, ese hombre no tenía ropa, ese hombre no tenía juicio. Pero ¿qué crees? Cuando Jesús llegó, Él escogió a alguien improbable. Él compuso lo que estaba descompuesto y lo utilizó para testificar de su poder. Quiero decirte que Él lo quiere hacer contigo. Pero tú te has estado preguntando o has estado diciendo: no, creo que Dios no lo quiere hacer. Creo que Dios no me va a usar. Creo que Dios ya no tiene su mirada en mí. Y sí, acuérdate, Dios es el Dios de los improbables. Lo tercero, ya para ir terminando: ¿y si Dios cumple tu promesa? ¿Y si Dios cumple su promesa? Diga conmigo: Dios de promesas. Me gusta siempre hablar de las promesas, porque una de las cosas que ocurren es que la gente recibe una promesa y piensa que esa promesa va a cambiar su historia. Piensa que esa promesa le va a componer el camino que está torcido. Y la realidad de las cosas es que cuando recibimos una promesa, hay ocasiones en las que nuestra vida se enreda. Recibimos la promesa y todo empieza a marchar en contra de nuestra promesa. Tienes una promesa de sanidad, vas al médico y te dan una mala noticia. Tienes una promesa de restauración, llegas a la casa y la esposa te dice: no quiero nada contigo, no quiero nada con Dios. Tienes una promesa de restauración con los hijos y llegas a la casa y ves el problemón con los hijos. Ves que están peor que cuando te quitaste de la casa. Tienes una promesa financiera y te das cuenta que el mes al día siguiente te empieza a ir de la patada cuando pensaste que te iba a ir bien. Pero tienes que saber que Dios cumple sus promesas. Si tú tienes una promesa, no dudes. No te empieces a preguntar: ¿y si no se cumple? ¿Y si no llega? ¿Y si no la veo? ¿Y si no era para mí? ¿Y si no creí? ¿Y si no? Y empezamos: ¿y si no? Pero mejor empieza a creer. Mejor empieza a decir: ¿y si Dios lo va a hacer? ¿Y si sí lo quiere hacer? ¿No seré yo el que está dudando? Tienes que recordar que Dios cumple sus promesas. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Escucha esto. Este versículo lo hemos leído muchas veces. Hoy no te voy a hablar de Abraham, porque siempre hablamos de Abraham, pero hoy no voy a hablar de Abraham. Escucha. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, deja a tus parientes, a tu familia, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2. Miren lo que le dice a Abraham: haré de ti una ¿qué? Una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición. ¿Para quién? No le dijo: te haré un gran hombre. ¿Te haré una qué? ¿Te haré una qué? Te haré una gran nación. Abraham, eres un hombre, pero te haré una gran nación. Abraham, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Esa fue la promesa de Dios. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Por eso hoy tienes que saber una cosa. Escucha esto: las promesas de Dios, dile al que está a tu lado, las promesas de Dios son inmutables.
Dile al que está a tu lado: las promesas de Dios no cambian. ¿Cuántos tienen promesas en Dios? Levánteme su mano el que tiene al menos una promesa en Dios. Todos tenemos al menos una promesa en Dios. Ahora, ¿cuántos creen que su promesa está demorada? Nadie. A veces pensamos que nuestra promesa está demorada. ¿Cuántos han pensado, sinceramente, cuántos han pensado: y si esa promesa no se cumple? Así la neta. ¿Y si no se cumple? Sí, ¿verdad? Sí. Yo lo he pensado. Yo he dicho: ¿y si no? Y si en el momento dije que sí, pero ahora ¿y si ahora creo que no? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque somos seres humanos. Pero tienes que saber que las promesas de Dios son ¿qué? Dios no miente. Si Dios ya nos prometió algo, ¿qué crees que Él va a hacer? Él lo va a cumplir. Si Dios ya dijo que va a hacer algo con nosotros, Él lo va a hacer. 470 años pasaron después de la promesa y ocurrió algo. Escucha esto. Resulta que el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba conquistando su territorio. En eso un rey moabita llamado Balac, diga conmigo Balac, él miró al pueblo de Israel y dijo: este pueblo es una gran multitud, este pueblo es poderoso, este pueblo tiene a Dios de su lado. Si yo no hago algo, este pueblo va a acabar con mi pueblo. Este pueblo va a acabar con mi territorio, dijo este rey de Moab, este rey moabita. Entonces Balac dijo: voy a buscar, o mandó a buscar a un profeta llamado, ¿qué? ¿Llamado cómo? Balaam. Diga conmigo Balaam. Era yuca. Balaam. Mandó a buscar a Balaam. ¿Y sabe algo? Le llevó presentes, le llevó regalos, mandó. ¿Y sabe cuál era su propósito? Escuche esto. El propósito de Balac era que el profeta Balaam maldijera a Israel. Porque este hombre dijo: es imposible que yo los derrote, ellos me van a derrotar. La única forma en la que yo puedo tener victoria delante de ellos es que una palabra de parte de Dios los nulifique. Entonces mandó a buscar a Balaam. Y dice, y cuando llegaron con Balaam le dicen: mi señor Balac, estoy resumiendo, Balac quiere que maldigas a Israel. Y entonces Balaam dijo: voy a consultar a Dios. 3 veces Balac intentó que Balaam maldijera a Israel. ¿Y sabes qué ocurrió? Cada vez que lo intentaba, el profeta venía con una bendición. Te lo voy a volver a repetir. Cada vez que Balac venía y le decía a Balaam: maldice a Israel, el profeta iba delante de Dios y el profeta venía con una bendición. 3 veces lo intentó. Y quiero decirte algo. Quiero leerte lo que ocurrió, lo que Dios le dijo en la segunda bendición. Escucha lo que dice la Biblia, versículo 18 y 26 de Números 23. Este es el mensaje de que Balaam transmitió. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Versículo 19. Dios no es un hombre. Dile que está a tu lado: Dios no es un hombre. Por lo tanto, ¿no qué? No miente. Él no es humano. Por lo tanto, ¿no qué? 470 años habían pasado. Dios le dijo a Abraham: Abraham, haré de ti una gran ¿qué? Y te bendeciré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Qué tremendo está esto. Si Dios te habló de tu promesa, esta palabra es para ti. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Te lo dijo? ¿Te lo prometió?
Si te lo prometió, si nos lo prometió, ¿Él qué va a hacer? Él va a actuar. Si nos lo prometió, ¿Él va a qué? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Él va a actuar y Él va a cumplir. Versículo 20, escucha. Yo recibí la orden de bendecir. Wow, esto está tremendo. Balaam le dijo a Balac: Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Hoy vengo a decirte una cosa: si Dios te ha dado una promesa, no hay nada ni nadie que pueda revertirla. Así que ríete, así que goza, así que alégrate, porque si un día Dios te dijo te voy a bendecir, si un día Dios te dijo voy a hacer de ti un siervo, si un día Dios te dijo te voy a levantar, si un día Dios te dijo te voy a prosperar, si un día Dios te dijo voy a cambiar tu casa, voy a cambiar tu familia, lo que Dios te haya dicho, te tengo una noticia: nada ni nadie lo puede revertir. ¿Quién lo puede revertir? Solo Dios. Solo Dios. Pero Él cumple sus promesas. Versículo 21. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque Balac quería desgracia, pero baja Balaam y le dice: Balac, ninguna desgracia está en el plan de Dios. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está ¿con quién? Él ha sido proclamado su rey. Hoy vengo a decirte una cosa: el Señor está contigo. El Señor te dio una promesa. El Señor te bendijo. El Señor te llamó. El Señor te escogió. Y sabes algo, no hay nada que cambie eso. Él ya lo dijo. Está en su plan. Y si está en su plan, se va a cumplir. Versículo 22. Dios lo sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Versículo 23. Me encanta, porque sabes algo, muchas veces me ha tocado escuchar a personas: pastor, es que me está yendo mal. ¿Por qué te está yendo mal? Es que creo que me están haciendo brujería. Imagínese, es de la iglesia, conoce a Jesús y le cree más a los brujos que a Dios. Qué mal estamos. Eso es fe. Tienes que saber una cosa: si Dios ya te bendijo, nadie te puede maldecir. Mira lo que dice el versículo 23: ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob: qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Versículo 24: este pueblo se levanta como una leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que haya devorado su presa y beban la sangre de los que han matado. Versículo 25: entonces Balac le dijo a Balaam: está bien si no los maldices, pero al menos, ¿no qué? Al menos no los bendigas. Al menos no los bendigas. Versículo 25: así que Balaam le respondió a Balac: no te dije que solo podía hacer lo que el Señor me indicara. Esta palabra es para tu promesa. Yo le vengo a hablar a todas aquellas personas que tienen una promesa. ¿Qué te ha dicho Dios? No hay brujo, no hay hechicero, no hay maldición, no hay nada, absolutamente nada que pueda cambiar el plan de Dios.
porque sus promesas son inmutables. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú y yo le creamos, que le volvamos a creer, que volvamos a activar nuestra fe, que quitemos el no de nuestra boca, que quitemos el no de nuestro corazón y empezamos a decir: sí, Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Sí, Dios me lo prometió y Él lo va a cumplir. Sí, Dios me habló, Dios, yo lo escuché. Sí, yo lo leí en su palabra. Sí, yo sé que así es y Él lo va a hacer. Tienes que creer que el poder de Dios se va a manifestar sobre nuestra vida, sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Escucha, a lo que Dios le ha dicho sí, nadie puede decirle que no. A lo que Dios le ha dicho sí, nadie puede decirle que no. Dios ya me dijo que sí en muchas cosas, y aunque el infierno se levante y diga que no, si Dios ya dijo que sí, es sí. ¿Por qué? Porque Él me lo prometió, porque Él me bendijo, porque soy su hijo, porque Él ya me lo dio y Él no cambia. A lo que Dios le ha dicho que sí, nadie puede decirle que no. Yo hoy te vengo a preguntar algo. ¿Y si Dios usa a tu familia? Es que, pastor, Dios me dijo que va a usar a toda mi familia. Pastor, Dios me dijo que mis hijos le van a servir, pero mi hijo ya no está en casa. Pero mi hijo, mi hija no quiere nada con Dios. No dudes, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Deja de creerle a la gente, deja de creerle a la circunstancia y créele a Dios, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Dios va a restaurar tu casa, quizá hoy tu matrimonio no está bien, quizá hoy tu familia no está bien. De antes creías, de antes tenías la promesa de que toda tu casa serviría, de que tú y tu familia serían una bendición para los demás, pero lo dejaste de creer. Hoy te vuelvo a preguntar: ¿y si Dios lo va a hacer? ¿Y si Dios restaura tu casa? Muchos dejamos de creer por un milagro, muchos dejamos de creer por una sanidad. Y hoy te vuelvo a preguntar: ¿y si Dios quiere hacer el milagro contigo? ¿Y si Dios quiere hacer una sanidad en tu vida? Quizás sientes que el Espíritu Santo está lejos de ti. Quizás sientes que no mereces su presencia. Quizá en el pasado el Espíritu Santo te dijo: te voy a ungir, te voy a dar una unción especial, pero te metiste en un bache y tú esa unción la ves lejos y dejaste de creer. Pero hoy te pregunto: ¿y si vuelves a creer? Y te digo: ¿y si vuelves a creer? ¿Y si vuelves a anhelar esa unción? ¿Y si vuelves a creer que Él te va a usar poderosamente con su unción? ¿Y si crees que Él te va a usar para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para predicar su palabra, para hacer milagros? ¿Y si vuelves a creer? ¿Y si Dios quiere prosperarte? Porque quizá hoy no tienes ni para comer, pero acuérdate, tu condición actual no determina tu futuro. Lo que vives hoy no determina lo que Dios ha dicho. Y si Dios te quiere prosperar, pero has bajado la guardia, pero has dejado de creer, has dejado de luchar, vuelve a creer, vuelve a renovar tu mente. Y como iglesia te pregunto, muchas veces te digo, y muchas veces nos olvidamos de la promesa. Y mientras yo leía este versículo, este capítulo, lloraba y Dios me hablaba, porque las promesas de Dios se cumplen. Y Dios me preguntaba, y yo mismo me preguntaba y volvía a recapacitar y a decir: Dios va a hacer de casa del Rey un ministerio de multitudes. Porque a veces lo dudamos y decimos: no creo. Pero es cuando viene el Espíritu Santo y te pregunta: ¿y si sí? Y te recuerda y te dice: lo que yo hablé un día puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, 20 años, pero eso nada ni nadie lo puede cancelar, nada ni nadie lo puede cambiar, porque Dios es fiel a sus promesas y sus promesas no cambian. Y si Dios nos da un auditorio para miles, y sí, pero muchas veces es fácil dejar de creer.
Vemos las circunstancias, vemos la cartera, vemos la cuenta, vemos los precios, preguntamos cuánto cuesta y decimos, ay, no creo. Y es cuando Dios viene y te dice, ¿y dónde quedó mi promesa? ¿Y dónde quedó mi promesa? Yo no te prometí que encontrarías algo barato. Yo no te prometí que serían miles de la noche a la mañana. Yo no te prometí que se multiplicarían en un instante. Yo te prometí que serían un ministerio de multitudes. Te prometí que tendrían un auditorio. Te prometí que serían un ministerio de las naciones. Pero aunque pase el tiempo, esa promesa sigue vigente. Hoy termino con esto. Si pueden subir los músicos rápido. Termino con esto. Cambiemos el y si sí. Porque ese y si sí, escucha, ese y si sí, diga conmigo y si sí. Diga conmigo y si sí. Y si sí no es bíblico. Y si sí no es bíblico. Porque así como te lleva a volver a creer, así como te lleva, escucha esto, así como te lleva a despertar tu mente para soñar, escucha, al mismo tiempo te lleva a dudar. Y si sí, pero siempre que hay un y si sí, existe una parte que dice, puede ser que no. Porque el y es una condición, porque el y es una duda, ¿sí o no? Y si sí, pero y si no. Diga conmigo, hoy se va el y si sí. Te voy a enseñar qué es lo bíblico. ¿Qué? Diga conmigo, sí. Y si sí no es bíblico, pero sí, sí es bíblico. Diga conmigo, y si sí. No, no lo diga porque no es bíblico. Y si sí. No, diga sí. Y si sí le genera duda. Y si sí le lleva a dudar. ¿Cree que México va a ganar? Ay. ¿Cree que Dios va a cumplir su promesa en su vida? A partir de hoy no más. Y si sí. A partir de hoy, ¿qué? Efesios dice, el primer versículo, dice que Dios puede cumplir, puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su ¿qué? Que actúa en nosotros. El siguiente versículo, el 21, dice, gloria. Y al final dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuántos dicen amén? Y si sí no es bíblico, amén si es bíblico. Amén. Y si sí no es bíblico, sí es bíblico. Y termino con un versículo, 2 de Corintios capítulo 1, versículos 19 y 20. Pues Jesucristo, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, diga conmigo, no titubea. No titubea. Y si sí, no es bíblico, porque me hace dudar. Ciertamente me hace, ay, sí, me emociona, pero al mismo tiempo me hace dudar. El Hijo de Dios no titubea entre el qué, entre el sí y el qué, y el no. Y el no. Y el apóstol Pablo dice, Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el qué, no el y sí, el qué, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre qué, Él siempre hace qué, Él siempre hace qué. Dios te va a salvar, Dios te va a restaurar, Dios te va a llenar, Dios te va a bendecir, Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar, Dios te va a prosperar, Dios te va a ungir, Dios te va a renovar, Dios te va a llevar a niveles más altos. Dios lo va a hacer.